Nunca pensé que el día de la boda de mi hermana terminaría siendo el día que cambiaría mi vida para siempre. Mientras estaba de pie en aquel elegante salón, con mi vestido azul que había elegido con tanto cuidado y mi pequeña hija de 5 años agarrada a mi mano, debería haberme dado cuenta que algo estaba mal por la forma en que mi hermana Valentina me miraba. ¿Estás bien, mami?, preguntó mi hija Lucía, notando cómo temblaba mi mano. Sí, cariño. Solo estoy emocionada por la tía Valentina, mentí, forzando una sonrisa. La verdad es que Valentina y yo nunca fuimos cercanas. Desde pequeñas, ella siempre fue la favorita de mamá, la más bonita, la más inteligente, la que tenía un futuro brillante. Yo, en cambio, quedé embarazada a los 22 años, y desde entonces he sido madre soltera, trabajando 2 empleos para mantener a mi hija. Cuando Valentina anunció su compromiso con Alejandro, un médico respetado de buena familia, mi madre no podía estar más orgullosa. Por fin alguien en esta familia hace las cosas bien, dijo mirándome de reojo. Dolió, pero ya estaba acostumbrada a hacer la decepción familiar. La ceremonia fue perfecta, como todo lo que Valentina hacía. Pero fue durante la recepción cuando todo cambió. El maestro de ceremonias anunció que era momento del discurso de la novia. Quiero agradecer a todos por estar aquí en el día más importante de mi vida, comenzó Valentina, su voz amplificada por el micrófono. Especialmente a mi familia, incluso a mi hermana Carolina. Sentí un escalofrío. La manera en que dijo mi nombre no presagiaba nada bueno. Carolina siempre ha sido un ejemplo para mí, continuó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Un ejemplo de lo que no debe hacerse en la vida. Las risas comenzaron a surgir entre los invitados. Mi cara ardía de vergüenza mientras Lucía me miraba confundida. Mi hermana es madre soltera, no deseada por nadie, dijo Valentina, alzando su copa. Supongo que debería agradecerle por enseñarme que los errores tienen consecuencias. El salón estalló en carcajadas. Quería desaparecer, hundirme en el suelo. Las lágrimas comenzaban a formarse en mis ojos cuando mi madre, sentada en la mesa principal, añadió con voz fuerte, es un producto usado. ¿Quién querría eso? Más risas. Mi hija apretó mi mano con fuerza, sin entender por qué la gente se reía, pero sintiendo mi dolor. Fue entonces cuando Alejandro, el recién casado, se levantó repentinamente. Su rostro mostraba una expresión que no pude descifrar mientras caminaba directamente hacia el micrófono. El silencio cayó sobre la sala. Nadie esperaba que el novio interrumpiera el discurso de su esposa. Con movimientos decididos, tomó el micrófono de las manos de Valentina, quien lo miró completamente sorprendida. Disculpen, dijo Alejandro, su voz grave resonando en todo el salón. Pero hay algo que todos necesitan saber. La voz de Alejandro resonó con una autoridad que silenció por completo la sala. Lo que acaban de presenciar no representa los valores con los que fui criado, ni los que quiero para mi matrimonio. Valentina palideció. Alejandro, es solo una broma entre hermanas, susurró, intentando recuperar el micrófono. No, Valentina. No son bromas. Su mirada se endureció. Carolina, ¿puedes venir aquí un momento, por favor? Mi corazón latía tan fuerte que parecía que iba a salirse de mi pecho. Con las piernas temblorosas, me levanté. Quédate aquí, cariño, le dije a Lucía, dejándola con una amiga que había venido conmigo. Mientras caminaba hacia el centro del salón, sentía todas las miradas sobre mí. Algunos invitados susurraban, otros parecían avergonzados por haberse reído momentos antes. Carolina ha sido más que una cuñada para mí, comenzó Alejandro cuando llegué a su lado. Ha sido un ejemplo de fortaleza y dedicación. Mientras muchos de ustedes la juzgan, permítanme contarles lo que realmente sé sobre ella. Miré confundida a Alejandro. Apenas habíamos intercambiado palabras durante su noviazgo con mi hermana. Carolina trabaja 2 empleos para mantener a su hija. Se levanta a las 5 de la mañana para prepararle el desayuno antes de llevarla a la escuela, y luego va directa a trabajar. Por las noches estudia enfermería en línea para darle un mejor futuro a Lucía. Los ojos de algunos invitados se abrieron con sorpresa. Nadie en mi familia sabía que estaba estudiando. Lo había mantenido en secreto para evitar sus comentarios sobre cómo desperdiciaría mi tiempo o cómo alguien como yo no podría lograrlo. Pero hay algo más que nadie sabe, continuó Alejandro. Hace un año, cuando mi padre sufrió un infarto en plena calle, fue Carolina quien pasaba por ahí y le salvó la vida.
Los murmullos llenaron la sala. Mi madre se levantó de su asiento, visiblemente confundida. Sí, la misma Carolina que acaban de ridiculizar le dio RCP a mi padre cuando nadie más sabía qué hacer. La misma mujer que ustedes llaman producto usado, es la razón por la que mi padre está vivo hoy. Lágrimas silenciosas corrían por mis mejillas. Nunca había contado lo sucedido porque no quería que mi familia pensara que buscaba atención o aprobación. El hombre al que salvaste, Carolina, es mi padre, dijo señalando a un señor mayor que se encontraba en la mesa principal. El señor asintió con la cabeza, sus ojos brillantes de emoción. Alejandro se volvió hacia su nueva esposa. Valentina, cuando me contaste que Carolina era tu hermana, no podía creerlo. La mujer que describías como una vergüenza familiar era para mí una heroína. La cara de Valentina era un poema de confusión y sorpresa. Mi madre, por otro lado, parecía haberse quedado sin palabras por primera vez en su vida. Pero eso no es todo, continuó Alejandro, su voz cambiando a un tono que me heló la sangre. Hay otra verdad que ha estado oculta durante demasiado tiempo, una verdad sobre el padre de Lucía que tu familia ha distorsionado completamente. El salón quedó en completo silencio. Sentí que me faltaba el aire. ¿Cómo podía Alejandro saber algo sobre el padre de mi hija? Era un secreto que había guardado celosamente durante años, un secreto doloroso que me había obligado a alejarme de mi familia. Alejandro me miró directamente, como pidiendo permiso. Con un leve asentimiento, le indiqué que continuara, aunque mi corazón latía con terror ante lo que estaba a punto de revelarse. El padre de Lucía, Alejandro hizo una pausa dramática, no abandonó a Carolina como todos han estado diciendo durante años. Mi madre se levantó bruscamente. No tienes derecho a hablar de asuntos familiares que no conoces. Al contrario, señora, respondió Alejandro con firmeza. Lo conozco muy bien. El padre de Lucía era mi mejor amigo, Mauricio Herrera. Los murmullos llenaron el salón mientras yo me quedaba paralizada. Jamás imaginé que Alejandro pudiera conocer a Mauricio. Mauricio y Carolina estaban comprometidos, continuó. Pero murió en un accidente de tráfico 3 meses antes de que Lucía naciera. Carolina estaba de 6 meses de embarazo cuando él falleció. Las lágrimas corrían libremente por mis mejillas. Recordar a Mauricio seguía siendo doloroso, especialmente porque mi familia se había negado a aceptar nuestra relación. Él venía de una familia humilde, y según mi madre, no era suficiente para nosotros. Carolina nunca ha sido una madre soltera por elección o por irresponsabilidad, explicó Alejandro. La vida le arrebató al hombre que amaba, y en lugar de hundirse, luchó por seguir adelante por su hija. Mi madre, visiblemente alterada, intervino, eso no es cierto. Ese hombre la abandonó cuando supo del embarazo. Carolina siempre inventa historias para justificar sus errores. Fue entonces cuando el padre de Alejandro se levantó lentamente. Con paso decidido, se acercó al micrófono. Yo estuve en el hospital el día que Mauricio murió, dijo con voz grave. Vi a esta joven destrozada junto a su cama, sosteniendo su mano mientras él se despedía. Vi cómo le prometía cuidar del bebé que esperaban. Mauricio murió sabiendo que sería padre, y amando profundamente a Carolina. Un silencio sepulcral cayó sobre la sala. Mi madre se quedó sin palabras, mientras Valentina parecía que iba a desmayarse. Después del funeral, continuó el padre de Alejandro, intenté contactar con Carolina para entregarle algunas pertenencias de Mauricio y ofrecerle apoyo, pero su familia me dijo que se había mudado sin dejar dirección. Ahora entiendo que nunca le dieron mis mensajes. Miré a mi madre con incredulidad. ¿Sabías esto? ¿Sabías que la familia de Mauricio me buscaba? Mi madre apartó la mirada, incapaz de sostener la mía. Su silencio fue respuesta suficiente. Alejandro volvió a tomar el micrófono. Cuando conocí a Valentina y mencionó que tenía una hermana llamada Carolina con una hija pequeña, nunca imaginé que pudiera ser la misma persona. Pero cuando te vi por primera vez en la cena de compromiso, reconocí tus ojos. Son los mismos ojos que Mauricio describía con tanto amor. Lucía, que había estado observando todo desde su asiento, corrió hacia mí y me abrazó con fuerza. La levanté en mis brazos, sintiendo que por fin podría contarle la verdad sobre su padre. Hay algo más, dijo Alejandro, sacando un sobre de su chaqueta. Mauricio dejó esto para su hijo o hija. Su madre lo guardó todos estos años, esperando encontrarte. Con manos temblorosas, tomé el sobre.
Dentro había una carta y un pequeño pendiente con forma de estrella, exactamente igual al que Mauricio siempre llevaba consigo. Era su amuleto de la suerte, recordé en voz alta. También hay algo que debes saber sobre tu situación económica, añadió Alejandro, mirándome directamente. Mauricio tenía un seguro de vida. Como estaban comprometidos, te nombró beneficiaria. Mi corazón dio un vuelco. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que hay dinero que te pertenece a ti y a Lucía. Dinero que nunca reclamaste porque no sabías de su existencia. La expresión de Valentina cambió de repente. Se acercó a nosotros con paso firme, su rostro transformado por una furia apenas contenida. ¿Es esto algún tipo de broma cruel?, espetó. ¿Arruinas nuestro día especial por una historia trágica y dinero? ¿Arruinas nuestro día especial por una historia trágica y dinero? Las palabras de Valentina resonaron en el salón. Alejandro la miró con decepción. ¿De verdad crees que se trata de arruinar algo? Se trata de justicia, Valentina. De corregir años de mentiras. Nunca me contaste esto, dijo ella, su voz temblando entre rabia y confusión. Porque no lo confirmé hasta hace 2 días, cuando vi una foto antigua de Carolina en casa de tus padres y reconocí que era la misma mujer que Mauricio amaba, respondió Alejandro. Planeaba hablar contigo después de la luna de miel, pero después de lo que acabo de presenciar, no podía quedarme callado. Mi madre, recuperando su compostura, se acercó. Todo esto es muy conmovedor, pero no cambia nada. Carolina sigue siendo una. Cuidado con lo que va a decir, señora, interrumpió el padre de Alejandro. Hay una niña presente que no necesita escuchar más insultos hacia su madre. Mi madre cerró la boca, pero su mirada seguía siendo venenosa. Valentina, con lágrimas en los ojos, se volvió hacia mí. ¿Por qué nunca dijiste nada sobre esto? ¿Por qué dejaste que todos pensaran que eras lo que pensábamos? Respiré profundo, encontrando una fuerza que no sabía que tenía. Lo intenté, Valentina. Al principio les conté sobre Mauricio, sobre nuestros planes de casarnos. Pero mamá insistía en que me había abandonado, que era mejor para la reputación familiar decir eso que admitir que me había enamorado de alguien inferior. Con el tiempo, dejé de intentarlo. Me concentré en Lucía y en construir una vida para nosotras. Un silencio incómodo cayó sobre el salón. Los invitados, testigos involuntarios de este drama familiar, no sabían dónde mirar. Hay algo más que quiero decir, continuó Alejandro, su voz firme. Carolina no solo salvó a mi padre. También fue quien me inspiró a especializarme en cardiología. Después de ver cómo actuó ese día, decidí que quería salvar vidas como ella lo hizo. Me quedé sin palabras. Nunca imaginé que mi pequeño acto de primeros auxilios hubiera tenido tanto impacto. Te he admirado desde lejos durante años, confesó Alejandro. Y me rompió el corazón descubrir cómo te ha tratado tu propia familia. De repente, una voz infantil rompió el tenso silencio. ¿Conociste a mi papá?, preguntó Lucía, mirando a Alejandro con ojos brillantes. Él se arrodilló para estar a su altura. Sí, pequeña. Tu papá era mi mejor amigo, y era un hombre maravilloso. Tenía tu misma sonrisa y te amaba incluso antes de conocerte. Lucía sonrió, abrazando con fuerza el pendiente que acababa de recibir. En ese momento, una mujer mayor se acercó. Era la madre de Alejandro. Carolina, hemos esperado tanto tiempo para encontrarte, dijo con voz emocionada. Mauricio hablaba tanto de ti. Nos encantaría formar parte de la vida de su hija, si nos lo permites. Las lágrimas volvieron a mis ojos, pero esta vez eran de alivio y esperanza. Por supuesto que sí. Valentina observaba la escena con una mezcla de emociones en su rostro. Finalmente, se acercó a mí. Por un momento pensé que iba a continuar con sus insultos, pero para mi sorpresa, se detuvo frente a mí con los ojos llenos de lágrimas. Lo siento, susurró. No sabía, no entendía. No pude responder. Años de dolor no desaparecen con una disculpa, pero era un comienzo. Alejandro se dirigió a los invitados. Esta boda representa el inicio de una nueva familia. Y en mi familia, valoramos la verdad, el respeto y la lealtad. Si alguien no comparte estos valores, es libre de marcharse ahora. Para mi sorpresa, mi madre fue la primera en dirigirse hacia la salida, seguida por algunos parientes cercanos que siempre habían seguido sus palabras como ley. Alejandro se volvió hacia su nueva esposa.
Valentina, ahora sabes la verdad. La decisión es tuya. ¿Quieres ser parte de esta familia donde todos nos apoyamos mutuamente, o prefieres seguir el camino de tu madre? El salón entero contuvo la respiración mientras Valentina miraba a su madre que se alejaba y luego a mí, sosteniendo a Lucía en mis brazos. En sus ojos vi el conflicto, la lucha interna entre lo que le habían enseñado y lo que ahora sabía que era correcto. Yo. Comenzó Valentina, su voz apenas audible. Ese día, mi vida cambió para siempre. No solo recuperé la memoria de Mauricio y descubrí que teníamos una seguridad financiera que nunca supe que existía, sino que también encontré una nueva familia que nos aceptaba a Lucía y a mí tal como éramos. Y lo más importante, mi hija finalmente conoció la verdad sobre su padre, un hombre que la amó desde el primer momento, un hombre que estaría orgulloso de la niña en que se estaba convirtiendo. A veces, la justicia llega en los momentos más inesperados. Y a veces, como en mi caso, llega en medio de una boda, cuando un hombre valiente decide que la verdad es más importante que las apariencias.